De nuevo, buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, el cual tiene como título Monitoreo de estrés en cultivo mediante el procesamiento de imágenes aéreas en el espectro visible. Y voy a hacer la presentación del profesor Rafael Omar Batista Jorge. El profesor es ingeniero electrónico con maestría en Ingeniería Biomédica por la Universidad Internacional de Valencia y Sistemas de Control Automático por la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez. Actualmente se encuentra cursando estudios de doctorado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, enfocándose en el estudio de la formación dinámica de microredes eléctricas. Actualmente ocupa el cargo de profesor a tiempo completo en la Escuela de Ingeniería en Computación y Telemática de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la cual somos ahorita aliados estratégicos. Ha desarrollado su labor de investigador en el programa de investigación en sistemas inteligentes y electrónica aplicada desde el año 2012, realizando varias investigaciones dentro de las áreas de controles automáticos, sistemas inteligentes y electrónica de potencia. Durante sus estudios de maestría, desarrolló investigaciones relacionadas a la implementación de estrategias de control óptimo, siendo autor de una publicación titulada Aplicación de técnicas de control óptimo a una plataforma estacionaria cuatrimotor. En sus 8 años de experiencia en la industria, su quehacer ha estado enfocado en el desarrollo e implementación de proyectos de instrumentación, automatización de procesos, sistemas inteligentes y del Internet Industrial de las Cosas. Actualmente es coinvestigador en distintos proyectos relacionados con aplicaciones de medición remota en agricultura, control distribuido para gestión de sistemas de microredes eléctricas y aplicaciones de visión computacional con técnicas de aprendizaje de máquina. Entonces, muchas gracias, profesor Rafael. La bienvenida a este espacio y a este primer encuentro entre nosotros, Universidad Católica de Oriente, y por supuesto, la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Vamos a darle paso, ya le compartí como coanfitrión, para que por favor nos salude y nos comparta su presentación. Un segundito, la cámara, perfecto. Buenas noches, muy encantado de estar por acá. De verdad que agradezco mucho este espacio y esta oportunidad de colaboración. Siempre he dicho que una parte súper importante de la ciencia es la colaboración y el uno, ¿verdad? Entre mayor integración hay entre lo que estamos tratando de agregar valor al estado del arte y crear innovación, pues, ¿verdad? Bienvenido sea. Así que nada, más que todo, pues primeramente, ¿verdad? Agradecerles de nuevo bien y decirles que el formato de esta presentación es un formato muy de webinar. La idea es que voy a presentar una serie de herramientas, que vean que son herramientas que rápidamente, con pocos recursos, pueden empezar a integrar en sus posibles investigaciones y hasta empezar a abrir líneas de investigación en este sentido. Y la idea es esa, que vean, mira, hay una posibilidad y algo que podemos explotar acá, es algo que tiene bastante impacto en cuanto a nuestros países de Latinoamérica que están muy relacionados al tema agricultura. Entonces, la realidad que es algo que puede tener impacto de manera rápida y por ende, entiendo que es una línea importante que se debe desarrollar. Bien, entonces, déjame un segundito para compartir la pantalla. Perfecto. ¿Se ve todo bien ahí, verdad? Sí, se ve muy bien, profesor Rafael. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bien, bien. Perfecto, bueno. Entonces, nada, el tema que vamos a estar tratando es el monitoreo de estrés en cultivos mediante el uso de índices de espectro visible. Esto es un trabajo que lo estamos desarrollando tanto mi persona, Rafael Batista, como el profesor Gregorio Castillo, que también forma parte de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Bien, entonces la idea es que esto está dentro del marco del PIELASI, Pucamaima. Es un grupo de investigación en el área de ingeniería electrónica, sistemas multisensoriales, sistemas robóticos, sistemas de control automático y técnicas de aprendizaje de máquinas, cuya línea principal hasta ahora del momento ha sido la visión computacional. ¿Bien? Sin embargo, pues hemos buscado diversificarnos y más que nada impactar la realidad dominicana, bien, y más allá de la dominicana, pues proponer soluciones que impacten la realidad global en base al uso de la visión computacional y los sistemas inteligentes. Hemos buscado, pues, buscar distintos campos donde se requieren aplicar técnicas de automatización, inteligencia artificial e inspección visual, como por ejemplo agricultura, recursos energéticos, asistencia a discapacitados, seguridad ciudadana y sector salud. Solo como comentario general, este trabajo que en parte de estos resultados, y vamos a decir estos workflows, estos diagramas de trabajo que le vamos a proponer hoy, pues han surgido de una investigación oficiada por el gobierno dominicano a través del Fondo para la Promoción de la Investigación, Fondo SIC,
Es un proyecto que ya lleva un año y algo ejecutándose. Bien, frente a todo lo que nos ha presentado el COVID en cuanto a temas de adquisición de equipos, ahora con todo este tema de las cadenas de suministro, ¿verdad? Ha sido bastante retador bajo esta realidad que presenta el COVID, pero bueno, sin embargo, y de hecho, ha sido bueno presentarnos esto porque nos planteó en un momento qué solución podemos aplicar con lo que contamos. Entonces, aquí pues, a partir de esto, ¿bien? Y de este planteamiento que nos surgió, bueno, mira, estos equipos que hemos planteado inicialmente que vamos a necesitar para este proyecto, son equipos especializados. Todo el esquema de desembolso de dicho proyecto pues se vio afectado con el COVID. Entonces, el tema es que entonces tiene una especie de lock. Se cierra, ¿en qué sentido? Bueno, para que te vayas entregando fondos, tú necesitas ir reportando. Si tú no reportas, pues no te entregan fondos, ¿bien? Entonces, la idea es que de esta manera, pues, surge, ¿qué podemos hacer? Entonces, uno ahí empezó toda una revisión de literatura, bastantes temas interesantes. Y de todo, vamos a decir, de ese contratiempo, pues, como siempre, pues, surgen cosas buenas y esta línea de investigación que hemos abierto y que todavía le hemos visto bastante utilidad, pues, y que le estamos presentando hoy en este webinar, pues responde a eso, a esa necesidad. Yo necesito, ¿verdad?, cómo plantear poder tener este tipo de capacidades sin tener que tener estos equipos sumamente costosos, de los que les voy a hablar un momento, y para que se entienda por qué el hablar de índices de espectro visible. Entonces, la agenda que estaremos agotando, primeramente, tratar el planteamiento del problema, entender por qué hablar, o bien lo comentaba, por qué hablamos de esto, sino que pues hay un sinnúmero de índices de vegetación bastante estudiados. Entonces, ¿por qué no? ¿Cuál es la novedad de esta parte de los índices de espectro visible? Ya entrando un poquito más al formato del webinar, pues hablar un poco del workflow que nosotros estamos agotando. Me parece que es un workflow bastante interesante, con herramientas bien accesibles, que al final pues permiten hacer cosas rápidas. Entonces, comentar un poquito de WebODM. Es una herramienta de código libre, vamos a ver sus bondades. Específicamente hablar de un índice de vegetación de espectro visible. En la literatura se pueden encontrar varios, pero bueno, les voy a hablar del que mejor resultado hemos tenido hasta el momento. Como con el uso de MATLAB, Simulink, bueno, en este caso solamente la parte de MATLAB, ¿bien? Pues podemos trabajar con estos índices de vegetación y adicionalmente, como puedo, normalmente MATLAB es una herramienta, ¿verdad?, que están accesibles en las universidades, que a pesar que es una herramienta que tiene su costo, pero no implica, ¿verdad?, en el ambiente académico, pues tenemos acceso a ello y nos permite hacer cosas bastante interesantes. Y conclusiones, bien, sobre este desarrollo que hemos tenido y con el uso que le estamos dando a estos índices. Importante, ¿verdad?, dentro del marco geográfico de la República Dominicana, entender y también, pues, con la realidad que estos índices de vegetación, pues, tienen una referencia geográfica muy importante. ¿En qué sentido? Las condiciones climáticas y geográficas de la República Dominicana, pues, no se comparan bien a quizás donde se haya implementado. En el caso de propuesta inicialmente este índice fue en la parte de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se comporta bajo las condiciones de la República Dominicana, bajo las condiciones de los cultivos de la República Dominicana, la aplicación de estos índices de vegetación de espectro visible? Y bueno, hablar un poco de las conclusiones que alcanzamos en este tema. ¿Bien? Entonces, retos del análisis. El análisis de estrés cultivo. Le comento un poco sobre el proyecto, el Fondocid 2019. La idea es que nos hemos enfocado en el cultivo de cítricos debido a que a eso del año 2015, en la República Dominicana todavía estamos libres de una enfermedad que ha sido crítica para los cítricos, que es el Wanglong Bean, HLB. En inglés le dicen el Citrus Greening Disease. ¿Qué sucede? El sector dominicano de cítricos, de producción, era un sector que prácticamente los cítricos son árboles perennes, ¿bien? Es decir, un cultivo de cítrico está planteado para que dure 15, 20 años produciendo. Entonces, la idea es que al ser árboles perennes, pues tenía la ventaja de que prácticamente no había plagas en República Dominicana que afectaran a los cítricos. No había, el consumo solamente se iba quizá uno que otro tema de pesticidas, un poco de tema de abono, pero no había un tema tan complejo como está haciendo en estos momentos el HLB. El HLB es una enfermedad que sus síntomas, pues, y verdad que es interesante cuando uno
le toca sumergirse en esta una plantación de casi 5.000 tareas, casi de 5.000 a 10.000 tareas. Esta es una empresa que está consorciada, que está trabajando este tema con nosotros. Y la idea es que uno se sumerge en estas plantaciones, y el tema de la complejidad de la inspección visual es algo que hasta que usted no está en el ambiente no lo entiende. Es decir, al final pues vamos con el agrónomo que nos está acompañando en este proyecto, nos muestra cuáles son los síntomas que normalmente se ven en los distintos estadios. Es una enfermedad un poco compleja porque los síntomas es difícil detectarlo en las etapas iniciales. Entonces ya cuando uno detecta es una enfermedad que tiene un vector, un cílido, entonces al final es como muy parecido al caso del dengue. Lo único que en este caso es ¿verdad? Con plantas, una planta que está infectada, esta planta es mordida por el cílido, y que el cílido pasa a otra planta, y si esta planta pues pasa, ¿verdad? La bacteria, en este caso la bacteria que produce el HIV. Entonces la idea es que al final es una enfermedad que no tiene cura. La única solución es la remoción de la planta. Y la idea es que lo que se desea es detectar los focos de infección de manera temprana, debido a que pues, es un costo bastante complejo, ¿verdad? Porque afecta mucho el tema del rendimiento de la planta. Una planta que te podía dar 15 o 20 años de rendimiento pasas a darte de 3 a 5 años de rendimiento. Entonces la realidad es que estos tipos de cultivos perennes es algo muy, muy crítico. Entonces la idea es que uno empieza a hacer el recorrido, empieza a ver la primera planta con HLB, perfecto, sí, mira, las hojas se ven que tienen HLB, perfecto, ya esto, si se fijan, son filas, ¿eh? Y cuando ya uno va por la tercera, cuarta fila, con el calor, ¿verdad? Con los mosquitos, la verdad que ya uno no ve si tiene o no tiene HLB. Entonces la idea es que estos son los retos, ¿verdad? De la complejidad de la inspección visual en campo, de determinar si efectivamente pues la planta tiene o no tiene HLB. Adicionalmente, la HLB es una enfermedad que es progresiva en la planta. ¿En qué sentido? Es decir, puede estar afectando una zona de la planta sin que afecte otra zona. Es decir, entonces al final lo que se hace es que la planta se divide en cuadrantes y se analiza por cuadrantes, dependiendo de la cantidad que presente síntomas de HLB, pues se le asigna un % de HLB. La idea es que, como le comentaba, esto en el 2015 prácticamente el 80% de las plantaciones de cítricos desapareció de la República Dominicana. Fue una crisis bastante intensa, debido a que no había cultura de regulación para el HLB. Ya sí se ha ido, ¿verdad? La idea es que es muy parecido con lo que se habla del COVID, en el sentido de la convivencia. Pues el agricultor de esta parte de cítricos le ha tocado aprender a convivir con el HLB, tener una gestión para el HLB, y más que hablar de eliminar el HLB, se habla de controlar el HLB, en el que, pues bueno, tengo plantas que tienen HLB, pues busco cómo garantizar que si yo llevo un tratamiento con esta planta, pues en vez de que sean de 3 a 5 años su utilidad, pues quizá yo la puedo llevar de 10 a 12 años. No tengo los 20 años que tenía inicialmente, pero puedo tener un mayor nivel de producción. Entonces, es un caso complejo. Fíjense que es un caso de alto impacto, y por ende, pues se identificó este foco para plantear este proyecto. Entonces, la idea es que simplemente la inspección visual en campo es algo muy retador, y la realidad es que no es posible uno determinar de manera temprana focos de la infección de la enfermedad. Es bastante tedioso. Entonces surge el tema de los índices de vegetación. En este caso, estoy variando los tipos de cultivos. Hemos hecho análisis con distintos tipos de cultivos referentes a República Dominicana. La idea es que, por eso lo estoy variando, en este caso son palmeras, cocos enanos. La idea es que tenemos un tema con los sistemas satelitales para temas de inspección, que es la resolución. Normalmente estamos hablando de un sistema satelital de los que son pagos, pues estamos hablando de resoluciones entre los 3, 10 metros. Bien. Sí, tiene un sinnúmero de temas interesantes en cuanto a las bandas visibles que me permiten tener, pero sin embargo tengo un tema crítico, más con cultivos como son, por ejemplo, como que en la parte foliar, ¿verdad? Del cultivo de naranja, pues son hojas bastante pequeñas. Igual, fíjense que a pesar de que las palmeras, pues las hojas son un poco, ¿verdad?, más grandes, pero aún así es un reto todo este tema de realizar un análisis en base a sistemas satelitales. Entonces,
surge, y aquí pues me gusta decir que la revolución de los drones ha tocado, ¿verdad?, esta parte de acá, vamos a decir los sistemas UAV, ¿bien? Para el tema de captura y medición remota mediante imágenes aéreas de alta resolución. Pero sin embargo, para el caso de análisis de estrés en cultivo, nos presenta este tema, sensores de alto costo. Y aquí pues le voy a hablar un poquito del setup del proyecto. El setup del proyecto utiliza una cámara hiperespectral de 150 bandas en una resolución de 400 nanómetros a 1000 nanómetros. La idea es que en estas bandas, ¿verdad?, cercanas al infrarrojo, la clorofila, pues podemos ver el tema de la reflectancia y la absorción de clorofila para tener un monitoreo de clorofila en hoja. Bien, y hay un sinnúmero de índices de vegetación interesantes que aprovechan estas bandas no visibles, bien, cercanas al infrarrojo, para tener información adicional. Bien, pero ¿qué sucede? Esto es un sensor que su costo ronda por los $40,000, $50,000. Es un tema limitante. Adicionalmente, este sensor, pues lamentablemente no puede volarse en un dron, vamos a decir, en un UAV, ¿verdad?, sencillo, sino de estos que comerciales, sino que hay que irse a algo ya de grado industrial. En nuestro caso, pues hemos elegido el DJI Matrix M300. ¿Bien? Entonces, fíjense, todo este sistema de acá, pues es un sistema que está rodando entre los $70,000, $80,000, y entonces es prohibitivo en cuanto al costo. Y por eso digo que la etapa de adquisición de estos equipos pues fue algo, ¿verdad?, ha sido algo laborioso dentro del proyecto. Entonces la idea es que aquí surge el tema de qué yo puedo hacer para lograr esto. Necesito unos sensores de menor costo. La idea es que necesito empezar unos análisis iniciales, ¿verdad? Entonces necesito poder tener información con sensores de bajo costo que me permitan hacer un análisis de estrés iniciales. Necesito utilizar UAV del tipo comercial. En nuestro caso, pues teníamos acceso a un DJI Phantom 4, de otros temas que hemos estado probando. Inicialmente, ya como iniciativa del grupo, pues empezamos con un tema de formación de mapas a partir, ¿verdad?, de lo que ya vamos a ver qué son, pero de los ortomosaicos, ¿bien? La formación de ortomosaicos a partir de imágenes capturadas con UAV del tipo comercial, utilizando herramientas open source. Entonces la idea es que pues habíamos empezado y teníamos ese equipo disponible para ese tipo de ensayo, y vimos, bueno, tenemos este equipo, ¿qué podemos hacer con él? Y la idea es que pues ahí empezó este workflow que estamos proponiendo. Tema del procesamiento, rápido procesamiento. Fíjense que en este caso, esto forma, solo para comentarios, esto forma lo que se llama un cubo hiperespectral. Hemos hecho algunas pruebas con los datasets, ¿verdad?, que vienen a prueba y así sucesivamente, y son datasets de casi 50, 100 gigabytes, ¿verdad?, con todas estas bandas, mucha información, por lo que el procesamiento no es algo, vamos a decir, sencillo. Contamos sí, con unos equipos de alto procesamiento en la universidad, pero sin embargo, esto lo que nos interesaba es, por ejemplo, vamos al campo, hacemos una prueba, nos gustaría tener una información rápida de cómo se está viendo todo, qué puedo hacer, qué manera que con una laptop, ¿verdad?, un workstation que sea tipo laptop, pero que no tenga que andar con el servidor a rato. Además que fíjense que el tema de la conexión a ancho de demanda en el campo es un tema que uno no lo piensa cuando está diseñando el proyecto, en el sentido de que hasta que uno, más uno electrónico, que no ha tenido esa experiencia, de experiencia de estar en la parte de una zona de cultivo, pero la realidad es que hay todo un workflow que hay que agotar y no hay conexión, no hay señal, ¿no? Entonces al final pues complicado esta parte. Entonces quizás en el momento no quiera hacer algunas inspecciones rápidas, entonces esto también pues fue un tema. Y al final pues un indicador bastante interesante del estrés en el cultivo es la relación del nivel de clorofila en hoja para detectar si la planta está en un estado clorótico, tiene alguna situación de estrés que hace que el nivel, ¿verdad?, de clorofila en hoja disminuya, ¿bien?, y la planta pase a estar en un estado clorótico, ¿bien? Entonces la idea es que todo esto pues es más que nada nos llevó al tema de explorar los índices de espectro visible en función de un sensor de bajo costo y UAV del tipo comercial. Entonces, aquí empezó lo que sería, vamos a decir, el workflow. Aquí es que, ¿verdad?, que quiero empezar, ¿verdad?, que le quede esta utilidad.
y que tengan un poco la información de la experiencia que hemos vivido, de cómo yo puedo hacer un sistema de análisis mediante índice de espectro visible, utilizando UAV del tipo comercial, primeramente empezando con la parte de la captura de imágenes aéreas. Hay varias consideraciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de generar la captura de las imágenes aéreas, como son la velocidad del UAV, la altura del UAV, los frames per second de la cámara, el tipo de cámara, si es line scanning, area scan, la resolución de la cámara y los píxeles por centímetros deseados. Todo esto, pues, la ventaja es que muchos de los software de captura, ya desde el punto de vista de, hay muchas aplicaciones de fotogrametría enfocadas a volumetría, muchas aplicaciones civiles, entonces pues, ya los software pues, están un poco más pulidos en ese sentido. Aún así, nunca está de más hacer el ejercicio del field of view, entender los FPS, todo el tema, por ejemplo, y aún más crítico con el tema del line scanning. ¿Y por qué le comento más crítico? Y esto para que le quede de nota, ¿verdad? Si en algún momento han empezado a utilizar este tipo de sensores, a pesar de que este sensor es un sensor que está capturando 360 frames por segundo, como se le puso la especificación de que queríamos una resolución de 1 centímetro por píxel, ¿qué sucede? Que el ROM, pues la velocidad máxima a la que puede volar para que la cantidad de frames por segundo que estamos capturando pueda recorrer, ¿verdad? En función de la velocidad del ROM, pues a 1 metro por segundo. Bien, entonces, fíjense que es una velocidad relativamente lenta para un ROM, ¿bien? Y uno, intuitivamente, uno pensaría que 360 frames por segundo, pues es una velocidad de captura, ¿verdad? Bastante alta por una cámara. ¿Bien? Pero la realidad es que debido a las condiciones del field of view que tenemos en función de la resolución, la cámara utiliza un lente de 70 milímetros. Entonces la idea es que, pues, todos esos son temas que hay que tomar en cuenta a la hora de ensamblar un proyecto de este tipo. Sí, estos requerimientos van un poco cuando tengo una cámara del tipo Area Scan, una cámara normal, debido a que como capturo más líneas, Line Scan es una cámara que solamente está capturando una sola línea, en cambio el Area Scan, pues, ¿verdad? Es tipo mosaico, captura un área dada, pues este requisito pues no es tan cerrado, sin embargo es bueno siempre tomarlo en cuenta. La resolución de la cámara y los píxeles por centímetro deseado, ¿bien? Esto es algo crítico en cuanto al tipo de cultivo que se vaya a trabajar, entender, ¿verdad?, qué tanto de la parte del área de la hoja estaríamos cubriendo. Entonces, ¿cuál es el workflow normalmente que hemos estado trabajando? Existen varias opciones comerciales, pero proponemos un ciclo de trabajo basado en software de uso abierto o libre de licenciamiento. Estos son el Pitchfork Catcher. La realidad ha sido un software bastante estable en iOS. Lamentablemente, y si utilizan la familia DJI de drones, ¿verdad? El ecosistema Android para DJI pues requiere unos aplicativos intermedios que a veces no son tan estables. No hemos tenido muy buena experiencia en ese sentido, así que nos hemos quedado con los aplicativos de iOS que no necesitan ese layer intermedio. Normalmente pues nos hemos mantenido, ¿verdad?, en ese sentido. El Pitchfork Catcher pues lo hemos probado bastante y es una herramienta bastante estable, así que para la parte de captura pues está sumamente bien y no tiene ninguna limitante en cuanto a uso, ¿verdad? Y restricciones. Un aplicativo no es software abierto, pero sí es libre de licenciamiento. El DJI Go, igualmente, ¿verdad? En caso de estar usando el desarrollador DJI, bien, pues para temas de configuraciones, estado del drone y así sucesivamente. Y el WebODM, que la realidad que es un aplicativo bastante poderoso, el que estaremos hablando más hacia adelante, pero la idea es que toda esta parte de formación de ortomosaicos es un proceso relativamente retador, no es algo tan sencillo. Esta parte del matching, ¿verdad? Lo que sucede es que el drone está, cuando uno hace su plan de vuelo, ¿verdad? Este sería el ciclo de trabajo. Yo preparo mi plan de vuelo, bueno, utilizo el DJI Go para hacer ajustes, mira, verifico que el IMU esté bien, un sinnúmero de verificaciones iniciales que no suele hacer en el drone. Tema del gimbal, que esté corrigiendo bien el gimbal, que la cámara se vea bien, que esté guardando los datos bien. Es decir, hay un sinnúmero de verificaciones iniciales que uno debe hacer y créanme que ¿verdad? Como uno ha vivido tanto este workflow, que esa parte es crítica, porque después que uno tiene 20 minutos volando, el ROM baja, uno va a la tarjeta de memoria y ve que no se guardó ninguna foto. Créanme que uno en el medio de no hay dónde cargarlo, que la otra batería ya se descargó.
Es decir, es un tema de que hay que siempre seguir este workflow de entrar y verificar que el ROM se encuentra bien en estado funcional. Luego está la parte de la generación de los polígonos y la ruta de vuelo con el Peace4D Cacher, en el que uno le dice, mira, esta es la ruta que tú vas a seguir, uno centra los polígonos, todo esto queda georreferenciado con el Peace4D Cacher, abre. Normalmente uno lo que hace es que como en esas zonas no hay conexión a internet, pues estos planes de vuelo se generan bueno, en un sitio con conexión, uno tiene la georreferenciación de dónde va a estar haciendo el vuelo, hace su plan, y ya el plan de vuelo lo guarda. Simplemente cuando llega al lugar, carga el plan de vuelo y ejecuta su vuelo. Entonces se configura temas de velocidad, temas de altura del run. Normalmente lo que sucede, los drones comerciales, con los shooters que tienen, no están pensados directamente a este tipo de aplicación. Así que uno tiende a ser conservador en cuanto al tema de las configuraciones de velocidad. Y la altura, pues siempre regular, ¿verdad? Las regulaciones, normalmente en todos los países las regulaciones para drones pues, no permiten vuelos mayores de 100 metros de altura. Revisar que usted no esté en una área de vuelos comerciales. Normalmente cuando usted carga las aplicaciones, hay unas cuantas aplicaciones bien útiles, que es un tema de velocidad del viento, temas le dicen si están en una zona de vuelo comercial o no. ¿bien? Entonces esta parte de preparación del plan de vuelo, aunque parezca algo, vamos a decir, un paso sencillo de dar, pues un paso que hay que tomarse su tiempo, porque hay que hacer todas esas verificaciones y eso le va a ayudar a ahorrarse una buena multa. Quizás en nuestros países, ¿verdad? De Latinoamérica todavía esto no esté bien, vamos a decir, establecido. En el caso de República Dominicana, ¿verdad? Pues le comento que aquí no, todavía esa regulación no está a ese nivel, pero la realidad es que en Estados Unidos es un tema, ¿verdad? Y en estos países más, que ya tienen más experiencia con los temas de los UAV, pues esa parte de asegurarse que ustedes estén en una zona de vuelo correcta es sumamente importante. Cuando tiene que ver con la parte de la ejecución del plan de vuelo, pues primeramente ya si utilizamos los ajustes, ¿verdad? Pues hay que verificar que el funcionamiento del UAV está bien, temas de baterías y sucesivamente. El seguimiento a la ejecución del plan de vuelo, ya aquí pues estamos ejecutando, ¿verdad? El plan de vuelo, vemos que los waypoints que uno ha seteado pues se estén siguiendo. Y el Peace4D Cacher tiene una funcionalidad bastante chévere, que es que él me deja hacer un preview según va capturando imágenes con el First Person View, es decir, con el tema de la consola del monitoreo de vuelo. Entonces al final pues me permite, ¿verdad? Ver estas imágenes que vamos capturando y eso le da, bueno, mira, no, esta imagen se movió el gimbal, o ha pasado, y como le digo, el hecho de que usted está utilizando un ROM comercial, sí, menos costoso, pero pueden pasar cosas así, que a veces el gimbal no corrige bien, le queda un poco torcido, uno se da cuenta, mira, le da un return home y se ahorra, ¿verdad? Tener que gastar la carga que le queda a la batería si se da cuenta temprano de esto. Entonces, esta parte aquí, pues, ¿verdad? Vamos a decir que no es algo tampoco tan cuesta arriba, pero sí es un proceso que hay que tener su delicadeza en la ejecución de esta parte de acá. La generación del ortomosaico, pues, normalmente, pues, se toman imágenes en formato RAW. En las configuraciones del DJI-Go, estas son las configuraciones que uno le coloca. El tema, hay que cuidar el tema del white balance. En este tipo de aplicaciones, pues uno prefiere que el white balance quede fijo. Quizás no sea el white balance óptimo al tipo de iluminación que uno tenga en el momento. Pero normalmente lo importante es dejar el white balance fijo, ¿verdad? Que no haga ajustes de balance de blancos, ¿okay? Para garantizar que cuando uno vaya a calcular en función de la intensidad de la imagen y los distintos índices de vegetación, pues sean lo más homogéneos posible por cada área. ¿eh? Se genera el trabajo para automosaicos 2D. Esto es importante debido a que también el web OBM pues, puede generar 3D, nubes de puntos, pero al final como no es parte del workflow, si uno no le quita las opciones, al final pues lo que termina es ocupando más tiempo y espacio en algo que no va a utilizar. Y se deben seleccionar opciones para el plano de elevación. A veces uno le gustaría para hacer temas de sensor fusion, tener quizás elevaciones de las plantas, ¿no? Dependiendo. Y en este caso, pues no lo estamos haciendo, estamos solamente enfocando en la parte de los índices de vegetación, pero es bueno que sepa que a partir de la fotogrametría pues, puede estimar altura en la foto, ¿eh? Tiene toda esta parte. Ya la parte del análisis del ortomosaico, pues simplemente sería la aplicación de índices de vegetación y el procesamiento de imagen y umbralización. ¿eh?
Esto ya puede pasar. El WebODM tiene unos aplicativos adicionales, vamos a decir, un poco no tan ajustables, configurables. No como por eso al final, pues lo que hacemos solamente es generar el automosaico, y estos automosaicos pues pasamos a un ambiente estilo MATLAB para temas de procesamiento, aplicación de los índices de vegetación y normalización. Esto es un poquito el Piece for the Catcher. Fíjense que aquí uno está generando el ortomosaico. La generación del ortomosaico, pues uno prefiere, le dice, mira, me gusta que se alinee de esta manera, de esta manera. En este caso, pues preferimos, no hemos tenido mejor experiencia cuando los vuelos son así, ¿verdad? Con estos mosaicos interlineados, con un grid de esta parte con inclinación. Tiene mejor, porque al final, recuérdense que, ¿verdad? El viento mueve las hojas, esto después tiene que ser un proceso de pegado de las distintas imágenes, entonces el movimiento pues se vuelve efecto de blur, de difusión, difuminado. Entonces al final pues hemos tenido mejor experiencia con utilizar este tipo de inclinación. Y el overlapping implica que, por ejemplo, que tanto cuando estoy tomando una captura, una imagen acá, que tanto por ciento de esta imagen se sobreposiciona sobre la siguiente imagen. Normalmente para este tipo de aplicaciones se trabaja un overlapping del 70 al 80%. Todo esto, ¿verdad? Por el tema del stitching, así es el término en inglés, ¿verdad? Stitching, porque la realidad que es un proceso bastante, consume bastante, ¿verdad? Es un proceso que es laborioso. Ven, hablándole un poco del WebODM, ¿bien? Es un software de código libre, mantiene una estructura de aplicativo web. No sé, ¿verdad? Pero aquí normalmente somos chicos Windows, así que al final pues mantenemos, ¿verdad? Todo lo que podamos correr en Windows, pues lo dejamos en Windows. La idea es que WebODM pues está pensado para un ambiente Linux, pero simplemente se tiene un contenedor Docker corriendo con el WebODM. El WebODM per se combina el OpenROM Mapper, que son la serie de rutinas que hacen los procesos que normalmente tienen que ver con fotogrametría, generación de nubes de puntos, tiene hasta algunos aplicativos para cálculos de índices. Mi único comentario sobre el cálculo de los índices de vegetación con el WebODM y el OpenROM Mapper es que al final uno no puede ajustar las ecuaciones que están calculando los índices y los color maps de las imágenes que se generan. Al final, los índices son muy dependientes, ¿verdad? Del tipo de vegetación a la que le estoy tomando y calculando los índices. Así que a veces uno quisiera ajustar el color map para que quede un poco más dada del tipo de aplicación que uno está viendo. Entonces, esas configuraciones no están, ¿verdad? Son hard-coded en lo que es el código. Esto sí es código libre, cualquiera puede, ¿verdad? Modificar lo que tiene esta parte de acá. Pero la idea es que por eso nos salimos un poco para la parte de índice, ¿verdad? Así usamos el preview de los índices de OpenROM Mapper para ver más o menos qué tal se ve la imagen en cuanto a quizás lo que uno está esperando. Pero más que nada, pues generamos el ortomosaico acá. Esto me permite generar distintos tipos de elementos, mapas 2D, 3D, mapas de elevación, nubes de puntos, volumetría, y tiene la capacidad de establecer nodos para procesamiento distribuido. La idea es que esto es, como le comento, muy intenso desde el punto de vista computacional. Entonces la idea es que al final, pues, puedo crear nodos. Vamos a entrar, yo lo tengo aquí corriendo en la máquina, vamos a entrar a ver un poquito de lo que tiene, pero más o menos está la interfaz de usuario. Es relativamente amigable al usuario, la parte del WebODM. Este es el repositorio, como le comento, del GitHub. Como le comentaba, pues tiene un sinnúmero de funcionalidades bastante interesantes, tema de usar ground control points para temas de mejora de accuracy. Es decir, esto como un backbone de cualquier investigación. ¿Qué sucede? A veces uno, y esto es un tema para este tipo de investigaciones, ¿en qué sentido? La realidad es que uno se está enfocando en la parte del estrés en la vegetación, esencialmente, pero nada más el hecho de no implementar ortomosaicos, esto es todo un tema de investigación que todavía sigue abierto. Entonces, esto prácticamente por sí solo, ¿verdad? Con ese proyecto de investigación. Entonces, el uno tener o que pagar un servicio, por ejemplo, Free4D tiene servicios pagos y esencialmente, y tener que montarse sobre un servicio pago, pues la realidad es que es bastante retador para cualquier
proyecto. Así que más que nada, pues la realidad que es una herramienta bastante interesante para uno que está en la academia, y bueno, y también para temas de adaptación. Imagínense que al final uno lo que quiere es que todos lo empiecen a adoptar el sector productivo de nuestro país, y es un valor agregado, ¿verdad? Que esta parte pues pueda ser de código libre, ¿sí? Que no genere un gasto adicional, ¿bien? Bastante fuerte. Entonces, ya bien, vamos a abrirla acá para mostrarle la instalación. Bien, un segundito. ¿Dónde está esto? Aquí está. Este es el dashboard. Me dicen si lo ven, por favor. Sí, sí se ve, Rafael. Perfecto. Entonces, por ejemplo, normalmente se crean tareas. Bien, las tareas, esta es una tarea que ya fue completada. En este caso fue la de los cocos. Bien. Yo puedo ver el mapa. Simplemente me lleva al área. Fíjense que fluida, muy interesante la integración que tiene con la parte de los mapas de Google Maps. Bien. So, desde el punto de vista, hasta desde el punto de vista visual, es una herramienta interesante. De hecho, esta es una investigación que tenemos en carpeta. Y se la muestro por acá. Déjame ver dónde está, que se me ha perdido. Okay. La idea es que hay una enfermedad del coco, esta de aquí, que esto, aquí uno le dice el cucuyo, este es el nacimiento del coco, que es un hongo, y la idea es que este hongo afecta el coco y empieza por acá. Si ya se comió esta parte, simplemente la palma, ¿verdad? Pues ya ha muerto, no sepa que la palma lamentablemente va a terminar, ¿verdad? Como estos que he estado acá han sido palmas que han sido afectadas por esa enfermedad, ¿verdad? Aquí había una que estaba afectada por la enfermedad, aquí había otra, ¿verdad? Entonces, aún en el espectro visible, hay información interesante, ¿verdad? Esto se lo dejo para que vean que la realidad que es bueno acercarse a las necesidades del campo, porque hay muchas. Hay muchas necesidades en la parte de agricultura. Simplemente con quizás aquí, pues, comentábamos con la persona que estamos hablando de este tema, que quizás con vuelos más bajos, ¿verdad? Con una mayor resolución y aplicando simples estrategias de clasificación de imágenes, sin necesidad de utilizar índices, pues fuera posible detectar de manera temprana. Estos son cocos enanos, pero tampoco es que son tan enanos, son cocos que tienen 3, 4 metros de altura, y es bastante, desde abajo usted lo ve bien. Así que es un tema sobre tratar. Lo que le comentaba de los índices de vegetación, déjame ver dónde están. A ver si lo veo por acá, que se me fueron, los layers. Mira, aquí Plant Health. Este es el mismo índice que estamos planteando en MATLAB, el CI. Bien, ellos lo tienen, esto lo agregaron en la última versión. Es un bono interesante que han puesto en la última versión. Lo estamos utilizando como tema exploratorio, no necesariamente porque, como le digo, no puedo cambiar estas paletas de colores. Quizás yo quiero resaltar algunos valores de los índices, porque normalmente estos índices suelen estar relativamente cerca para distintos tipos de vegetación, y quizá un cambio de 5 o 6 unidades en el índice, pues tengo una información valiosa, que si no tengo cómo jugar con las paletas de color, pues quizás no la puedo resaltar de la manera que deseo. ¿Bien? Entonces, nada, este es el dashboard. Le voy a mostrar normalmente solo para que, ¿verdad? Esto se lo comparto después. La idea es que le quede nuestras recomendaciones en cuanto a las opciones. Si se fijan, pues hemos probado bastantes opciones, ¿bien? Y el matching, al final, hace un matching utilizando un algoritmo de Nearest Neighbors, ¿verdad? Y está utilizando un mínimo de 20,000 features. Así que la realidad que es un proceso, ¿verdad? Se recomienda que el container Docker que esté corriendo esto tenga mínimo 16 GB de RAM, ¿verdad? Y pues el procesador sea por lo menos un i7 para que usted pueda tener un resultado. Y hay unas cuantas opciones adicionales que uno le coloca. Esto lo detallo por aquí. Un sobreposicionamiento mínimo del 70%. Habilitar Fast Orthofoto, esto hace que no genere información 3D. Deshabilitar DTM y DCM, esto tiene que ver con la generación de los niveles de la altura. Ojo, si usted va a utilizar Surface Models, pues lo habilita. La parte de DTM tiene que ver con parte de modelos de 3D, así que no es necesario.
Me gusta activarle Force GPS, como las fotos que uno sube normalmente son, tienen en el header la referencia de la latitud y longitud del GPS. Eso ayuda a que el proceso de stitching pues considere temas de GPS. Entonces al final el GeoTIFF que se produce pues queda con menos blur, bien, si hay movimiento o algo así, porque él pues toma unos chunks, unos pedazos más grandes, ¿verdad?, de la foto, y pues hace un mejor matching, bien, si hay información de GPS. 20.000 características han sido las que mejor nos han funcionado con el tema del blurring. Uno juega entre las 10.000 y 20.000 dependiendo de la cantidad de fotos que tenga, cambia de un cultivo a otro, es decir, no es lo mismo yo clasificar coco que clasificar banano. En cuanto al movimiento de las hojas, a veces necesitan menos o más features. Así que un proceso un poquito iterativo con la parte de los features. Y apagar opciones de compresión. En la realidad que queremos que la imagen tenga la mayor resolución posible para mantener los píxeles por centímetro. Así que se apagan estas opciones de compresión. Normalmente una imagen pequeña de algunas, ¿qué le digo? Bueno, aquí trabajamos en tareas. Donde es una tarea, vamos a decir que sean algunos 1.000 metros cuadrados, 1.500 metros cuadrados, ¿verdad? Eso sería más o menos 5 tareas. Toma más o menos algunos 400, 300 megas, sin compresión, ¿bien? Así que la realidad que son imágenes, ¿verdad?, bastante pesadas. Entonces, por eso es parte de lo que dificulta el uno tener esto en un server central, ¿verdad? Y procesarlo desde la plantación. No hay buen internet, y aún pensando que no tuviera buen internet, son archivos bastante pesados. Unos resultados, ya vemos uno ya. En este caso fue banano. En este caso, lo que pasó, si se fijan, una diferencia de porque aquí se ve, aquí hay mejor definición que acá. Este vuelo fue más bajo que este de acá. Este fue un vuelo un poquito más alto. Como le comentaba, los cocos no es que fueran tan bajitos tampoco, las palmas. Entonces al final uno, ¿verdad?, para cuidar un poco el ron, no vaya a hacer cosas, pues vamos, ese fue un vuelo exploratorio y lo pusimos un poquito más alto de lo normal. Entonces, pues en este caso fueron bananos, pero estos son los resultados que tenemos con el web ODM. ¿No? Entonces es una herramienta bastante poderosa, que de verdad que abre muchas posibilidades. Cuando hablamos de índice de vegetación de espectro visible, ya le adelanté un poquito el TGI, fue propuesto por General en el 2011. Bueno, no hace, fíjense que no hace tanto, ¿verdad? Desde el punto de vista científico, pues sí, tiene la vida, pero la realidad que sigue siendo utilizado en trabajos recientes. Por ejemplo, Morgan General justamente este año propone un trabajo que utiliza un TGI. Y el tema es ese, la realidad es que todavía hay mucha exploración de qué tanto valor nos pueden agregar estos índices con estos sensores de menor costo. Entonces, parte de la investigación que estamos haciendo acá tiene que ver con eso. Ya cuando estamos esperando que nos entreguen el M300, de hecho vienen ya en barco. Y de las cosas en las que nos vamos a enfocar es en eso, comparar los resultados ya de índices más elaborados, con mayor información, con el TGI, y adicionalmente, pues proponer, hay una serie de índices de espectro visible que uno pudiera proponer lo que se llama hacer una fusión de todos estos índices mediante modelos no lineales, el tema de Machine Learning y demás cosas, y ver que también se adapten. Porque la idea final es que esto sea lo más masificable posible, y lo que te lleva a esto es reducir el costo. Ellos proponen el cálculo de área de absorción de clorofila, tomando como referencia el área del triángulo. Es decir, aquí tenemos el azul, ¿verdad? Aquí tenemos el verde, aquí tenemos el rojo. Normalmente es el comportamiento que uno ve en el tema de la absorción de la clorofila, y esto lo ajustaron al área de un triángulo. Y a partir de esto, pues, ¿verdad? Al final toman la resta, ¿verdad?, para calcular el área del triángulo. Estos factores lo hacen con el tema de, lo estamos dejando generales. La realidad es que uno debiera tener un datasheet de la cámara, que normalmente no lo tenemos, desde el punto de vista comercial, para el tema de ver la eficiencia cuántica que tiene la cámara, y aquí pues ese factor viene de eso. Al final es un factor multiplicativo. El TGI normalmente es algo que uno lo ve comparativo, es decir, bueno, tengo una área, la tengo capturada, hago un histograma de los distintos valores de TGI y tengo una verdad en tierra, y a partir de esa verdad en tierra, pues valido. Y a esto me hago referencia en el siguiente slide, que es el esquema de validación. Este es un medidor de clorofila, este es un medidor de eficiencia cuántica.
Estas son las mediciones que hicimos en el mismo cultivo, que estamos haciendo experimentos, ¿verdad? Y al final están georreferenciadas. El medidor de eficiencia cuántica, pues en cuanto a la absorción de clorofila, me permite hacer georreferenciación. Y aquí pues estamos trabajando en esta parte ahora, que es el tema de hacer el matching entre estas mediciones de acá versus el TGI, ¿verdad? El valor que me está arrojando el TGI. Y esto estamos trabajando actualmente. Pero fíjense que al final una parte importante de los índices de espectro visible es el esquema de validación. Entonces, siempre todo tema que tiene que ver con datos y así adicionalmente, pues el tema de mantener, ¿verdad? Un esquema de validación y cómo generar la verdad en tierra, pues es importante. Entonces, en MATLAB ya vimos que generamos el ortomosaico. No le mostré cómo se descargaba, simplemente bastante sencillo el proceso. Ya después que se genera, lo abrí de nuevo. Aquí está, un segundito. Simplemente después que se genera, solamente hay que darle download assets. Él te da la opción de bajarla como una autofoto, GeoTIFF, bien, con la referenciación. Esto usted puede después, si quiere utilizar GIS y insertar ese GeoTIFF, o el mismo MATLAB, pero tiene algunas librerías de GeoTIFF que si usted quisiera referenciarla junto con el plano, ¿verdad?, de Google Maps, pues pudiera hacerlo. También tiene el tema de GeoJSON, ¿verdad? Es bastante interesante lo que se puede generar acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos con MATLAB? Bueno, sabemos que MATLAB pues, tiene una gama amplia de herramientas. La suite MATLAB es utilizada para procesar los automosaicos. Y al final, pues trabajamos con realización y cuantificación, operaciones morfológicas, histogramas adaptativos, filtros espaciales y creación de máscaras. Aquí tenemos, por ejemplo, la lectura de la imagen. En MATLAB, pues, carga el GeoTIFF sin ningún problema. Normalmente, pues, cargamos la parte RGB y la parte, ¿verdad?, en escala de grises. Vamos a revisar un prontito rápido el código de MATLAB ya en la parte final, para no pasarme de tiempo. Y normalmente, fíjense que el TGI utiliza la banda, ¿verdad?, rojo, verde y azul. Entonces la imagen se descompone en rojo, verde y azul. Y simplemente pues se hace la aplicación del TGI, aquí lo que le comentaba. El TGI tiene algo interesante, es inverso. ¿En qué sentido? Mayor nivel del índice de TGI, pues menor concentración de clorofila. Entonces al final, pues es una correlación en el Open Row Mapper, no lo dice en ningún lado y uno puede pensar, no, mira, aquí yo tengo mayor nivel de clorofila que esta planta de acá. Y tú me dirás, ok, Rafael, pero ¿por qué? Esta no es la imagen, no, esa no la tengo, perfecto. Pero ¿por qué esta zona de acá yo la veo así versus esta zona de acá? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Dame una explicación, ¿verdad? Ya que lo estamos viendo. Y al final lo que pasaba es que esta zona de acá son limones persas y esta zona de acá son cítricos, ¿verdad? ¿Qué sucede? La concentración de clorofila en hoja del limón persa es mucho menor que la concentración de clorofila en hoja que tenemos en esta parte de acá. Adicionalmente, estas hojas estaban recién cortadas, ¿bien? Entonces son hojas nuevas que están naciendo acá, entonces eso hace que tengo este tema. El otro tema que tengo es que fíjense que acá tengo un mayor nivel y te dirá, ¿por qué acá? Entonces sucede que cuando vimos la correlación con las mediciones que tenemos acá, a ver, si la mamá tengo una marcada, pero todo sigue en esa tendencia. Fíjense que aquí tengo un 64. Esto es 0.64 y tiene que ver con el nivel de quantum yield. Estas mediciones acá, que corresponden a esa zona inicial, detectamos que en esta zona de acá, pues el HLB ha atacado un poquito más y las condiciones de estrés de aquí adelante se notan que las plantas están un poquito más bajo estrés. Entonces, esto pues se llevó a, ¿verdad? Tenemos una medición en esta parte de acá y vemos esta tendencia acá de estas mediciones aquí. Ahora mismo pues estamos partiendo, ¿verdad?, de esta información, a llevar un análisis estadístico, correlación de los índices, pero bueno, desde el punto de vista, vamos a decir, de lo que observamos, bien, y tanto en sitio, ¿verdad?, estamos viendo con esa tendencia y, ¿verdad?, ya con el análisis estadístico esperamos comprobarlo. Pero la idea es que estamos, ¿verdad?, esto es parte de las aplicaciones del TGI. En cuanto al procesamiento, y esta la tomamos de la imagen inicial, ¿qué sucede? A usted tomar esta imagen de acá, a ver si la tengo, no la tengo, bueno, está acá. Cuando usted aplica el TGI, va a ver que todas estas zonas de acá, aquí visibles, no se resalta, pero tengo maleza entre todas estas zonas de acá. Y para yo visualizar lo que está pasando en función del TGI,
con esa maleza, créanme que es bastante incómoda. Es decir, al final lo que procedimos, ¿verdad?, fue a hacer una segmentación en donde solamente se me quedaran, ¿verdad? Esto, estamos todavía, ¿verdad? Esto, pues, estas zonas de acá, pues al final, nuestra zona de interés, el ROI, era esta parte de acá, ¿verdad? Después simplemente es definir el ROI en MATLAB. Así que, pero la idea es que al pasarle el algoritmo, ¿verdad?, que con el tema de filtrado y histogramas adaptativos, porque nos quedó esta zona acá delimitada y se lo aplica una máscara y bien, al final pues nos queda esta línea acá sin tener la maleza, en esta parte de acá que dificulta un poco la lectura. Déjame ver si en este caso no se nota tanto, pero bueno, la idea es que en zonas acá, ¿verdad?, la maleza, pues, aunque no, en la parte visible no se nota tanto, esta es una aplicación también súper chévere del TGI, es que yo fácilmente con aplicar TGI puedo detectar cómo está el control de maleza en un cultivo. Bien. Entonces, en cuanto a las conclusiones, bueno, antes de entrar a las conclusiones, déjenme mostrarle un poquito de MATLAB. Vamos a tomar estos 5 minutitos para que vean. Este es el TGI, un cálculo simple del TGI, ¿verdad? Con un sigma dado, simplemente, pues aquí está la fórmula, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Todas estas funciones de MATLAB del Image Processing Toolbox facilitan bastante, ¿verdad?, recordar el tema de cómo MATLAB maneja los archivos .tif. Al final le agrega una dimensión adicional, por eso, pues, todo, ¿verdad? Que esta parte de acá, los archivos se trabajan como double, ¿bien? La fórmula pues lo considera de esta manera, y simplemente se satura, ¿bien? Entonces, un ejemplo, uno evalúa el color map, vamos a ver si esto corre. Simplemente lo voy a correr o el otro dura bastante, ¿eh? No lo tenía precorrido. De hecho, lo tenía precorrido, pero aquí sin querer lo cerré. Vamos a dejar que termine acá. Como les comento, son imágenes, fíjense que son imágenes bastante pesadas, entonces la realidad que, pues, ahora tienen su punto acá, ¿verdad? Entonces, fíjense, acá pues se le cargó el color map, es la misma imagen que estábamos viendo en aquel sentido. ¿Sí? Si me voy a estas zonas de acá, como le comentaba, el HLB, usted que puede destacar, en este caso, ¿verdad?, el HLB no suele ser homogéneo en la planta. Entonces puede ser que una planta, una zona, pues se vea bastante clorótica, pero en otra zona puede estar mostrando un comportamiento normal. Entonces, eso es la parte de los retos de la detección del HLB. Que hay que hacer una relación después de esto, uno lo que haría, ¿verdad?, pues hacer una segmentación, por centroide, por cada planta, y a partir de esa segmentación por centroide, pues simplemente, ¿verdad?, hacer todo este tema de decir qué por ciento de chile mete una planta, y ahí puedes hacer algún proceso de clasificación. Esto de acá, interesante también para la detección de maleza. Fíjense que aquí esta maleza que está acá, ¿no?, se ve por los valores distintos en el índice del TGI. Entonces, toda información bastante interesante, ¿verdad?, con un índice relativamente sencillo. Fíjense que es solamente un tema algebraico. Estos que se ven aquí en negro, pues, en este caso era un carro, bien, esto es un techo aquí que había una estación de bombeo. Hay unos cuantos efectos de blurring, que son estos de acá. Son cosas que pasan. Normalmente lo que uno hace cuando hace el vuelo es que deja un buen marco, porque el blurring normalmente pues, pasa en las zonas alrededor. Entonces, si estoy interesado en esta zona, pues me aseguro de capturar un buen poco de fuera, de manera que la zona que me interesa, pues la puedo caracterizar de mejor manera. Lo que le mostraba, ¿verdad?, de la parte de del procesamiento, fíjense que está el multi-threshold, bien chévere, a partir de estos thresholds segmento, ¿verdad?, y un proceso filtrado para generar una serie de máscaras. Entonces, al final, pues, con esta máscara, pues, simplemente quedan alineadas a partir de operaciones morfológicas para hacer un join de estos puntos que quedan cerca y ya, ¿verdad? Algo, vamos a decir, no vamos a decir tan inteligente, el punto de vista de que no hay machine learning corriendo detrás, pero no todo en la vida ahora se resuelve con machine learning. Hay cosas que se pueden resolver más fácil simplemente con unas cuantas operaciones morfológicas y filtrado. Así que ya de parte de mis conclusiones, para pasar a la parte de preguntas, que no quiero, ¿verdad?, dejarlo sin ese tiempecito, importante. Sobre WebDODM, pues es posible generar automosaicos para procesamiento. Tengo que la realidad es que la calidad de los automosaicos generados son bastante buenos y se pueden utilizar para temas de procesamiento.
Es muy dependiente de las configuraciones correctas. Hay que hacer un poco de prueba y error para determinar esas configuraciones y pues le digo que un buen punto de partida son estas configuraciones que le hemos pasado. Y hay que considerar los efectos de movimiento entre imágenes. Y adicionalmente, pues si usted está haciendo, ¿verdad?, una serie de experimentos, normalmente entonces en RONES no tenemos corrección de iluminación. Mi recomendación es que mantengan la captura homogénea siempre a la misma hora del día. Y que, ¿verdad?, que trate que el tema del viento sea lo menor posible para el tema de evitar los efectos de movimiento entre imágenes. El UAV, pues pueden ser utilizados UAV comerciales de menor costo para estudios de estrés en cultivo, como hemos visto, la posibilidad de línea de investigación sin equipo costoso se abre con este tema. El TGI es uno de varios índices de espectro visible y tiene una importante relación con nivel de clorofila, ventajas al ser de espectro visible en cuanto al costo y simplemente mis conclusiones quedan para la parte de monitoreo, que para los estudios, para el cultivo estudiado, el TGI permite tener inferencias importantes sobre el desarrollo y el estrés del mismo. Al final, pues me permite, con un índice relativamente sencillo, pues obtener bastante información de interés. Así que nada, de verdad que muchas gracias por su tiempo, espero que esto le haya parecido interesante y que, ¿verdad?, que sea una herramienta que le abra oportunidades, ¿verdad? Y nada, cuenten con nosotros para cualquier tema de colaboración y estamos abiertos para cualquier cosa que tenga que ver, ¿verdad?, con esta parte de que sigamos colaborando, ¿bien? Muchas gracias, Rafael. Ingeniero, verdad que muy interesante el tema. Es verdad que nuestros países tienen demasiado en común, como usted mencionaba inicialmente. La parte de la agricultura sigue siendo una de las posibles fuentes de trabajo para muchos de los ingenieros que están acompañándonos hoy, y el tema de procesamiento de imágenes y todo lo que nos muestran de los UAV y de cómo utilizar algunas herramientas como SmartLab y otras gratuitas, que es para nosotros también muy importante el poder hacer uso de ellas, aporta mucho en este sentido. Yo en el chat escribí hace ratico que fueran anotando las preguntitas que tuvieran. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, alza la manito para darle la palabra. Ok, veo que Miguel Ríos Tangarife pregunta cada cuánto tiempo, en qué etapa de la planta debe actualizarse el ciclo de trabajo. Esto es muy independiente del cultivo. Y te digo porque hemos estudiado casos para tabaco, el tabaco es un cultivo de 15 semanas. En cambio, para cultivos como los cítricos, ¿verdad? Normalmente el monitoreo es mucho más cerrado, se puede hablar de monitoreo mensual. Depende también de lo que uno quiera. Por ejemplo, si tú quieres ver monitorear maleza, pues lo que uno haría, bueno, mira, puedo aplicar herbicida y dejo que pasen 2 o 3 días, luego de aplicar herbicida y luego hago mi vuelo y veo un nivel de clorofila. El tema de la herbicida es bastante interesante. ¿Por qué? Porque a veces tú tienes una persona, ¿verdad?, que está aplicando herbicida y sin darse cuenta, una zona que no debía aplicar herbicida, le aplicó herbicida. Y cuando tú haces el vuelo, ¿verdad?, y tú estás viendo, no, esa zona no, porque tú estás viendo cómo disminuyen los niveles de clorofila en hoja, ¿verdad? Estás volviendo clorótica la planta. Entonces es muy dependiente del cultivo. La idea es que, como lo hemos hecho, estudiamos el ciclo del cultivo, estudiamos, conversamos con los agricultores, es decir, al final tanto el ingeniero agrónomo como las personas, ¿verdad?, ya más técnicas que están haciendo la ejecución tienen mucho insight y uno siempre tiene que ir a la fuente del domain knowledge. Entonces la realidad es que ese insight es sumamente importante para entender, ¿bien? Pero la idea es que cada cultivo es distinto y en cada caso pues hay que establecer este ciclo en función de la fisiología del cultivo. Muchas gracias. Gracias a Miguel Ríos por la pregunta y a Rafael por la respuesta, creo que muy contundente, porque ustedes han trabajado con muchos tipos de cultivos y me parece impresionante con las imágenes que mostrabas, que de verdad es que están muy organizados. Nosotros en Colombia, no sé, pues allá en República, parece que la geografía es un poco más aplanada, tenemos la dificultad de lo quebrado que es nuestra geografía. Ah, ok, sí. Entonces Ahí ahí... quizás el tema del DCM, eso se lo dejo porque es un tema chévere de investigación, es usted generar el surface model y hacer un ajuste de reflectancia en función de qué tan cerca está del rock. Ah, ok. Sería algo chévere. El WebODE le permitiría hacer eso. Sin Bueno, hay otra ningún pregunta costo adicional. Sí. de Carlos Vélez, dice Sí, que, la de invernadero está bien chévere. Esto para ok, invernadero es genial, porque con una cámara de bajo costo te pudiera hacer un arreglo XY que recorriera el invernadero y usted monitorear el nivel de clorofila en su invernadero sin ningún tipo de problema. Al final no hay tema con la altura.
Lo que sucede es que estos índices tienen mucho que ver con homogeneidad. ¿En qué sentido? Al final yo tengo, cuando yo voy a hacer el setup de mi experimento, yo tengo que decir, será esto. Ok, tengo que decir, mira, estos son mis valores TGI de referencia. ¿En qué sentido? Yo tengo que tener, mira, pues esta va a ser mi planta de referencia y está en salud, le estoy dando sus buenos nutrientes, bien tema de riego, yo puedo mandarla al laboratorio, hacer un análisis de clorofila, es una planta modelo, y a partir de esa planta modelo la estudio, tengo mi referencia de TGI y ya hago un análisis de homogeneidad. Si estoy haciendo todo bien, todos tienen que mantenerse bajo un cierto margen, ¿verdad?, de error, pero deben mantenerse cercanos a ese valor de TGI. Así es que hemos hecho esta parte con el tema de la homogeneidad. Porque la realidad que el mismo valor del TGI varía en función del cultivo que uno tenga, bien lógico. Hay cultivos que depende de la fisiología en hoja para mayor concentración o no de clorofila. Entonces, al final, pues esa parte del estudio. ¿eh? Sí, no, el TGI se calcula sobre imágenes RGB. Eso es la bondad, ¿verdad? No necesitamos ningún sensor costoso. Un sensor RGB simplemente es una combinación, como le comentaba, bastante ingenioso del tema, de que al final lo que hace es que esta parte de absorción de clorofila, que al final tiene el inicio en más o menos cercano al azul, el medio en el verde y el final en el rojo, pues hace una aproximación del área de absorción en función de los valores que tiene en azul, verde y rojo. Entonces, es una aproximación, ¿sí? No vamos a decir que va a tener un comportamiento igual que un índice NBI, que sí toma en cuenta el espectro no visible, pero tiene los papers se los recomiendo que los revisen, cualquier cosa si quieren se los paso más luego, que la realidad es que es bien interesante el análisis de correlación que hacen y tiene una correlación de casi un 92% con el NDVI, que es uno de los índices más utilizados para nivel de clorofila. ¿Cuál fue el beneficio financiero de optimización? Ok. Ahí hay un tema, ¿verdad? El tema financiero es muy importante. La realidad es que la detección temprana, ¿verdad? Esto es parte de los temas que todavía, ¿verdad?, el proyecto está en ejecución, pero es claro el tema de la detección temprana. Y le pongo el caso de los cocos, ¿verdad? La idea es que, por ejemplo, la persona que yo les mira, chequeate esta área de aquí porque esa planta parece que tiene el tema de fitóptora del coco, así que se llama enfermedad. Y yo les digo, caramba, pero sí, mira cómo se ve. Es un área bastante densa con muchos cocos. Imagínate cuánto le puede ahorrar el eliminar a tiempo o curar esa, porque en este caso la fitóptora sí es, ¿verdad? Sí es tratable. Entonces la idea es que al final pues tienen beneficio financiero en ese sentido. Ojo, esto va relativo al costo del UAV. Entonces la realidad que simplemente si se puede hacer algo inicialmente con el espectro visible, pues la realidad que es bastante, el retorno es bastante alto. ¿Bien? Ok, ¿cuál es la fase que sigue? Para el proceso de validación se usará ML. Sí, la idea es que ML la vamos a llevar para la hiperspectral. ¿En qué sentido? La hiperspectral me está generando información de casi 125 bandas. Entonces, al final, sí hay que hacer análisis de correlación, crear modelos no lineales. Entonces, la idea es que en ese sentido, pues si queremos hablar a partir de estas mediciones de tierra que tenemos, tenemos un tema de caracterización por PCR, qué plantas tienen HLB o no, queremos determinar si hay una firma espectral única para el HLB. Ese es el objetivo del proyecto. Ya así en esa parte, ¿verdad? Ya es un análisis más fino y que depende de patrones con mucha información que realmente pues no creo, ¿verdad? Que dependa de una sola banda o que sea fácil de determinar, sino que ver si realmente un modelo ML puede aprender sobre esta información. Al final, pues, en el caso, por ejemplo, del multi-threshold, la función de MATLAB, pues sí está utilizando para estos threshold adaptativos. Me parece que está usando unas funciones no lineales de algunos modelos para determinar estos threshold adaptativos. Pero de per se todavía estamos simplemente trabajando con la parte de los índices. En estos índices no visibles, que es en donde nos hemos enfocado actualmente. Pero todo este procesamiento que se vio, ¿verdad? Era lo que les comentaba, de que el procesamiento que vimos donde se seleccionaron los rows, ¿verdad? Y esta parte de acá, pues simplemente fue en base a procesamiento de imágenes y tienen acá este proceso de procesamiento y de umbrales adaptativos. Que como le dije, ¿verdad? Eso es un poquito lo malo que tiene Machine Learning en estos momentos, que a veces uno quiere sacar los cañones antes de probar, ¿verdad? Y la realidad que es chévere, ¿verdad? Primero hacer el ejercicio con técnicas más clásicas de procesamiento de imágenes
porque la realidad es que a veces funcionan bastante bien y uno se ahorra todo ese proceso de entrenamiento, más con estas imágenes que son tan grandes. Eso ahí es tedioso, porque son imágenes bastante grandes. Un proyecto que tiene varios elementos en común, estudiar pasto para... Ok, perfecto, sí. De hecho, estaría interesante y más si, por ejemplo, ya después que tengamos el equipo, pues podemos coordinar, que no sé, ¿verdad?, que están usando ya, podemos ir hasta tener niveles de comparación, ¿verdad?, del desempeño de los equipos y proponer modelos y ver que de verdad que es muy, muy interesante esa parte. Es muy interesante lo que dice Reinel. Reinel, pues para aclararte, Rafael es el profesor que trabaja el mismo tema que usted aquí en la UCO. Entonces, Perfecto. posiblemente yo le voy a compartir tu contacto para que se pongan de acuerdo y miremos esas posibilidades. Bien, Contarle bien. pues a los que están aquí presentes, pues que con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de República Dominicana hemos logrado en poco tiempo grandes avances a nivel de colaboración. Incluso ahorita pues agradecerle otra vez a profesor Rafael que inmediatamente alzó la mano para este webinar, que para mí era interesante hacerlo sobre este tema en particular porque, como le decía yo a él, trabajamos algo aquí muy parecido y tenemos mucho en común en ese sentido, pero van a venir muchas cosas más adelante. O sea, seguro que más adelante vamos a tener mucho en común y vamos a poder entonces disfrutar de este trabajo colaborativo en investigación. Agradecerte de nuevo, Rafael, por estar aquí. Muchísimas gracias. Siempre a sus Muy órdenes. interesante escucharte, poder reconocer y reconocerte la cantidad de trabajo que llevas encima en este tema. Es impresionante, creo que muchos Gracias. incluso nos dio mucha Sí. dificultad el poder entenderte, porque tienes una combinación de inglés y español que para nosotros en ciertos casos no es común, pero para los que manejan el tema, sobre todo el profesor Reiner y muchos estudiantes que lo acompañan hoy, creo que Perfecto. fue súper provechoso. Está bien, qué bueno. Y nada, quedo a sus órdenes con el juego bien. Solo de orejita, es incómodo instalar. Cualquier tema que tengan sobre eso, me dejan saber que es un poquito tedioso de instalar. Así que quedo a sus órdenes para cualquier cosa. Te molestamos y algo. Listo. Muchísimas gracias a los asistentes, participantes y una feliz noche. Nos veremos en un próximo webinar y en próximos eventos de la Facultad de Ingenierías. Hasta luego, Rafael. Buenas noches, pasen buenas. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye.